Y hay una manera que es la reproducción vegetativa, también ahí puse algunos sinónimos: multiplicación vegetativa, propagación vegetativa o reproducción asexual. Son algunos de los nombres con los que van a encontrar la misma idea. Bien, ¿qué es esto? Es obtener un nuevo individuo sin que haya, digamos, cruce de dos individuos. Es decir, no sé si de qué edades estarán del otro lado, porque no les veo las caras, pero no sé si se acuerdan de la ovejita Dolly. Bueno, eso fue como un logro en el mundo animal, pero a nivel vegetación, los vegetales tienen esta capacidad, muchísimos de las especies vegetales, de reproducir hijos, digamos, a partir de un pedazo de su cuerpo. No sé si lo estoy tratando de decir bien simple. Esto tiene, digamos, muchísimas ventajas y desventajas en lo que significa, o sea, en lo que es la evolución, ¿no? Los hijos de estas plantas madre que se llaman son exactamente iguales a nivel genético que sus madres, que sus plantas madres. Digo a nivel genético porque cómo se ve un ser vivo, sea planta o animal, depende mucho de la vida que lleve adelante, pero su carga genética va a ser exactamente igual a la madre que le dio, digamos, la vida. En cambio, cuando hay la reproducción sexual, que es la unión del polen con el óvulo de la flor, de la parte femenina de la flor, ahí están interviniendo dos individuos, entonces los hijos, la descendencia de ese tipo de reproducción va a tener la carga genética de los dos padres, digamos, el padre y de la madre, la parte femenina y de la parte masculina. Entonces, esto a nivel de producción de plantas tiene muchas ventajas porque sabemos que los hijos de esas plantas van a ser exactamente igual. Se usa muchísimo en agronomía, en jardinería, este tipo de reproducción, porque si tenemos una planta con una flor linda, por ejemplo, y hacemos un hijo, perdón, a partir de esa planta, su flor va a ser igual si en mi caso lo que tengo es un vivero, ¿no? Pero también esta uniformidad de la población tiene desventajas. Si viene un evento o algo en el cual esa carga genética, digamos, es sensible, toda la población se vería afectada. Es muy común, acá en la fotito de la izquierda, de la derecha arriba, es muy común entre las plantas crasas. También acá puse un dibujito de la tuna. Ustedes vieron que las plantas crasas, en general, cualquier pedazo de hoja o de tallo cae a la tierra y empieza a enraizar y hace una planta nueva. Pero siempre en la naturaleza está la otra carta que jugamos, que es la de la reproducción sexual, donde es a partir de las semillas. Acá les puse algunos ejemplos. Bien, a la derecha, a la izquierda, perdón, abajo ven un chañaral, porque el chañar, un árbol autóctono de la zona de Villa Carlos Paz y de toda la provincia y de una gran parte de Argentina, tiene lo que se llama raíces adventicias, que tiene yemas que hacen nuevos seres. Entonces acá vemos una forma de reproducción vegetativa natural. El conocido lazo de amor o cinta, el aloe vera que da esos hijuelos en la base, esta crasa que a partir de su hojita ha hecho un individuo nuevo, se me fue ahora la calanchoe, que tiene estas en los bordes de las hojitas, unos pequeñas como mini plantitas que caen y hacen plantas nuevas. Bueno, esto de la reproducción vegetativa, digamos, es un recurso de la naturaleza en el mundo vegetal y los seres humanos, como siempre, aprovechamos esto para nuestros beneficios y está bueno conocerlo en esta época de pandemia para el
tema de la huerta, porque, bueno, se puso sobre la mesa, digamos, esta necesidad de reproducir plantas para comer en nuestro patio y que en algún momento como que hubo escasez de semillas. Bien, vamos a la siguiente. Uy. Bueno, ay, discúlpenme, me puse un poquito nerviosa con la demora y la tecnología. Espero que estén todos bien del otro lado. Bueno, acá vemos algunos tipos de reproducción vegetativa. Les menciono las naturales, embriones foliares, como los calanchoes, les puse la fotito. El estolón, acá a la derecha ven el pasto, el conocido y común pasto, tiene como unos tallos superficiales paralelos al suelo que se llaman estolón y van generando raícitas y uno si corta tiene un ser nuevo. Rizomas, el rizoma es como un tallo también engrosado paralelo al suelo, pero que va subterráneo. Tenemos lirio, que es muy conocido. Los tubérculos, que hay tanto radicales, es decir, de raíz, o caulinares, es decir, de tallo, que son engrosados también y que siempre van por abajo. El ejemplo más común es la papa, la batata. Los bulbos, que son, digamos, bases de las hojas bien engrosadas. Acá tenemos como ejemplo el tulipán. Y después tenemos reproducciones vegetativas, digamos, artificiales, digamos que las hace el ser humano, pero aprovechando estos mecanismos de la naturaleza. Disculpen un segundito. Sole, voy a intentar compartir la pantalla yo para que la vean todos grande. ¿Puede ser? Bueno, ¿no se ve grande ahí? Algunos no la pueden ver en pantalla completa, por eso te aviso y vos anda diciéndome y yo la paso. Bárbaro, perfecto. Ahora volví un poquito atrás porque ahí abajo anoté algunos términos, puse palabras clave. Esto es tejido meristemático. El tejido meristemático son partes de las plantas que están conformados, digamos, por células que están indiferenciadas. ¿Esto qué es? Son células que todavía no se han convertido, digamos, a tener ninguna función puntual. Están como en bruto, por decirlo de alguna manera, y no tienen su rol asignado. Esto es muy común en las partes de las plantas. Entonces, en todas las partes o los pedazos de cuerpo de las plantas donde tengamos este tejido meristemático conformado por células indiferenciadas, tenemos la posibilidad de que se generen raíces, tallos, hojas. ¿Esto por qué es así? Porque las células que conforman las partes de las plantas, la anatomía, por ejemplo, de las raíces, tienen una forma para poder absorber agua. Las células del tallo para poder conducir la savia bruta y la elaborada, digamos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Las hojas tienen un tipo de células para poder fotosintetizar. Y así, cada tejido que tiene una función en la planta tiene un tipo de célula. Pero también están estos tejidos meristemáticos que tienen lo que se llaman células indiferenciadas. Son células que están ahí conformando este tejido a la espera, digamos, entre comillas, de tener un rol asignado. Entonces, por ejemplo, en la puntita de esta hoja, de esta crasa, hay un poquito de tejido meristemático y según las condiciones se genera toda una plántula nueva y se van diferenciando estas células hasta ir conformando los tejidos para cumplir la función de la parte de la planta que van a ser parte, digamos. Todo esto lo cuento porque es la base de la reproducción vegetativa. Bien. Ahora que se pasan un poco los nervios, introdujimos el tema, vamos a ir avanzando.
Como les comentaba, tenemos los embriones foliares, los estolones, que son tallos que nacen en la base de la planta, entre la unión de la raíz y el tallo, y van por afuera del suelo, pero paralelos al suelo, y cuando tocan la tierra, generan raíces y se puede cortar ese tallo y ya tenemos dos plantas. Los rizomas, los tubérculos, los bulbos. Los bulbos, ¿por qué los puse al medio? Si se fijan, en el tipo de natural y artificial. Porque casi todos estos órganos, por llamarlos de alguna manera, de las plantas, los rizomas, los tubérculos, los bulbos, son, digamos, estrategias que tiene la especie para poder vivir en situaciones difíciles. Los tubérculos acumulan nutrientes, los bulbos aguantan bajo la tierra en la estación, digamos, desfavorable para cada especie. Acá, como les decía, tenemos el ejemplo del tulipán. Entonces, todo esto nosotros lo podemos aprovechar con las plantas de la huerta. Siguiente, por favor. Bueno, acá tienen dos ejemplos de estolones. Una es la frutilla. Ustedes fíjense que la plantita, como ven acá abajo un dibujito, tiene las raíces, un tallo muy cortito, y entre la unión de la raíz y el tallo nace este tallo llamado estolón, que es como un poquito más gordo y va paralelo al piso y superficial, y cuando toca el suelo se genera una planta nueva, y es así como se reproduce la frutilla. Y también les voy poniendo ejemplos de malezas, porque son los que también van a, digamos, a ser parte del huerto, querramos o no, como en este caso el pasto común, como les decía antes, también genera estolones, y es importante conocer la manera de reproducción, tanto sexual como asexual, de las especies que nosotros manejamos y gestionamos, para poder controlar y manejar las poblaciones. En el caso de la huerta o el patio, seguramente querremos pasto en algunos lugares, pero en otros no, y en los canteros querremos frutillas, pero no pasto. Fíjense que también, esto lo venimos mencionando en todos los encuentros que hacemos, les voy anotando lo que sería el nombre científico de cada planta, porque, bueno, si hoy están acá en estos encuentros virtuales, ya que no podemos hacerlos de forma presencial, seguramente, por suerte, tienen acceso al mundo virtual, ¿no? A Internet y a buscar información. Cuando buscan información de una planta, siempre es mejor buscar información con el nombre científico. Bueno, esta sería entonces la frutilla. Vamos a la siguiente. Como ejemplo de los rizomas, aquel tallo engrosado también y que va paralelo al piso, pero ya de forma, digamos, subterránea, pero fíjense, siempre los rizomas van con esta disposición horizontal. Les pongo como ejemplo el jengibre. Además, teniendo en cuenta el planteo del segundo encuentro que hablamos de los espacios de la huerta, que no solamente son los canteros de la huerta intensiva, que hablábamos de la huerta extensiva, los cultivos perennes. Bueno, la frutilla sería un cultivo perenne, digamos que organizamos un cantero en nuestro patio y va a quedar por siempre ahí, no es que lo vamos a ir cambiando cada año. El jengibre es un cultivo muy interesante para hacerlo a nivel de interior, como planta de interior, ya que requiere poca luz. De hecho, no me acuerdo, en uno de los encuentros una persona consultó por el jengibre, así que nos pusimos a estudiarlo. Y bueno, tiene muchísimas ventajas a nivel medicinal, a nivel comestible, y es bastante fácil de reproducir de manera de esta reproducción vegetativa.
también les expuse, en Carlos Paz no he visto tanto como en Córdoba, pero en muchos huertos también tenemos lo que es muy común, el sorgo de Ale, que lo van a ver más en todos los que son los campos agrícolas, que también aprovecha el rizoma para su reproducción vegetativa. Todas las plantas que estamos mencionando también se reproducen con semillas. Lo que pasa es que la especie ha encontrado una muy buena estrategia en la reproducción vegetativa para perpetuarse. Pero como les decía al principio, no se juega solo a ese tipo de reproducción porque tiene cero, nada de variabilidad genética con respecto a la madre. Bueno, siguiente. Y acá les comentaba los tubérculos. Como les decía, tenemos tubérculos que son caulinares y tubérculos que son radicales. Esto es también, se define por la anatomía, por el tipo de célula que conforma este órgano. Entonces se determina, digamos, el ser humano siempre estudiando, catalogando, si es un tallo que es una raíz, o sea, si este tubérculo es una raíz o un tallo. Acá tienen ejemplos de todo tipo. Lo más conocido para nosotros es la papa y la batata. Bueno, también está el rabanito, la remolacha, la papa y la zanahoria, perdón. El rabanito, la remolacha, y hay muchísimos, muchísimos tubérculos comestibles que nosotros no estamos tan acostumbrados por el tipo de clima, sobre todo en el clima más subtropical y tropical, como la mandioca, por ejemplo, que no tolera el frío, pero que al noreste de nuestro país tiene gran presencia. Bien, la siguiente. Les ponía como ejemplo, siguiente, Vicky. Sí, estoy intentando. Bueno. Pero, Ay. No, les pedimos mil disculpas porque teníamos nos confiamos, uy, se nos fue, bueno, nos confiamos de nuestro training virtual y hoy, bueno, mira que nos juntamos antes, pero bueno. Bueno, les comentaba, el tubérculo caulinar de la papa es ideal para aprovechar las personas que tengan patio y las que tengan balcón. Más o menos piensen que de una papa o de un pedacito de papa podemos obtener mínimo 2 a máximo hasta 10 papas, según el clima, el tipo de suelo, bueno, todas las condiciones que le ofrezcamos a esta papa. Fíjense el dibujito de abajo a la izquierda. Las papas, digamos, tienen 3 tipos de tallo. Entonces, tenemos el tallo común, que es lo que uno ve para afuera, como de una planta común que uno ve de la tierra para arriba, la parte aérea, y ve el tallo con sus hojas. Luego también presenta estolones, como tallos, digamos, que van laterales al piso y que pueden generar nuevos hijos, y además, cada uno de estos estolones se ensanchan para almacenar nutrientes en la época desfavorable. Entonces lo podemos reproducir de varias maneras. Lo más simple es la papa. Muchas veces en nuestra cocina tenemos una papa brotada. Bueno, esto simplemente es tirarla a la tierra, cubrirla y esperar que pase la época de floración, que va a haber generado entre 2 y 10 papas más. Fíjense además toda la cantidad de papas. El centro de origen de la papa es en el Perú, así como en México el maíz. Entonces hay infinitas variedades y tipos de papas, más chiquitas, más grandotas, coloridas. Bueno, después nosotros, por cuestiones comerciales, sociales, culturales, conocemos muy poquitas, pero hay muchísimas variedades.
Y acá puse cuánto tiempo demora, y bueno, entre 70 y 120 días, es decir, 2 meses y medio a 3, 4 meses, vamos a tener nuestras papas. Siguiente. Bueno, entonces, relacionándolo un poco con los encuentros anteriores, hemos puesto a la frutilla como cultivo perenne. Recuerden que también estaba el alcaucil, el espárrago como cultivos perennes y que además también se reproducen vegetativamente. El alcaucil se reproduce por hijuelos, es decir, hace una plantita nueva abajo, tipo como la aloe vera, pero como es herbácea un poco más separada. El espárrago tiene como un disco bajo la tierra gigante, que ahí van brotando los espárragos, que son tallos jóvenes, en realidad, sin que se hayan abierto sus hojas. Eso se puede cortar y separar e ir ampliando el cantero. Se puede hacer un cerco, por ejemplo, de alcauciles, esparragueras, canteros de frutillas, todo esto sin necesidad de tener la semilla. El cultivo interior, el jengibre, pero también en jardinería, todo lo que son los lirios, los agapantos, todo esto manejan la reproducción vegetativa con el rizoma. Y llegamos a lo que llamamos huerta intensiva. Recién comentamos lo de huerta extensiva, ¿se acuerdan que decíamos que debía ser un pedazo más grande de tierra, no requería tantos cuidados, teníamos que esperarlo un poco más en el tiempo, hablamos de la chacra, y la huerta intensiva es lo que todos tenemos como ideal de huerta, los canteritos con nuestras verduras de la ensalada plantadas, ¿no? Acá también podemos aprovechar la reproducción vegetativa. En las hojas, en raíz, lo van a ver que lo puse entre comillas, porque en realidad uno dice cultivo de raíz muchas veces y estamos hablando de ajo, de cebolla, y en realidad no son raíces, son las bases de las hojas modificadas, pero bueno, todo lo que está bajo tierra uno suele decir cultivos de raíz. Y también podemos aprovechar los cultivos de frutos. En el caso del tomate, si han tenido tomateras alguna vez, van a ver que como entre las ramas, se llaman las axilas, digamos, sale como una pequeña ramita que de hecho se recomienda cortarla, el desbrote de los tomates se le llama, porque si no la planta genera mucho follaje, demasiado. Esos tallitos que se cortan se pueden plantar y obtener nuevas plantas. Pero en realidad acá los frutos también los puse entre comillas, fíjense que puse todo lo que son las cucurbitáceas, que son las familias de los zapallos, anquito, calabaza, bien. Todo este tipo de frutos y el tomate se reproducen muy fácilmente de semilla. Entonces, en realidad la huerta sin semilla, ya también al final de la ponencia vamos a comentar un poquito más, pero la idea era ver la posibilidad de aprovechar las verduras cuando limpiamos la verdura a la hora de cocinar. Es decir, nosotros fuimos a la verdulería de mi barrio, porque ahora estamos en pandemia y todas estas cuestiones. Cuando la limpio, yo la puedo aprovechar para generar plantas nuevas. Bueno, siguiente. Acá tenemos un ejemplo que es la zanahoria, como les decía, es un tubérculo radical, pero bueno, algunas personas al tubérculo lo relacionan con, algunos autores me refiero, van a encontrar en internet o libros, con algo como más redondo, y en general el ejemplo de tubérculo radical es la batata, que, bueno, pueden probar de hacer también, pero la verdad es que no tolera el frío, pero es hermosa, es una enredadera perenne, tiene una flor hermosa,
muy parecida a la campanita, son parientas, y si no también la van a encontrar como raíz napiforme, que se le llama. Acá vemos cómo esta persona ha cortado la zanahoria típico de cuando la limpiamos para cocinar, y en un cuenquito ha puesto la parte más ancha, ¿no?, en agua, en un cuenquito. Pasados unos días, de 7 a 15, van a ver hojitas, y ya cuando ha hecho algunas hojitas, pueden ser 2 o 3, la ponemos en tierra. Y acá ya obtenemos una zanahoria. Entonces fíjense cómo todos esos restos de desechos, o mal llamados basura, que ya en el primer encuentro hablamos de aprovecharlo para la compostera, hoy estamos hablando de aprovecharlo para generar plantas comestibles. Siguiente. Bueno, acá tenemos el mundo de los bulbos, que como les decía, no lo terminé de decir porque tuvimos un problemita, pero al principio lo puse al medio, ni natural ni artificial. En realidad el bulbo es algo natural, pero estas plantas, los ajos, las cebollas, tienen muy buena respuesta reproductiva, pensando en la descendencia de la especie, con sus semillas. Es más el ser humano que ha aprovechado a los dientes del ajo, al borde de la cebolla, para hacer nuevas plantas. Entonces acá tenemos 3 ejemplos, uno de maleza, 2 en realidad, y 2 comestibles. Este tipo de bulbo puede ser el de la cebolla, es simple porque, digamos, es uno, no se separa en dientes. Y fíjense cómo, cuántas veces en la heladera o en el cuenco de los ajos se nos brotan los ajos. Separando los dientitos podemos directamente plantarlos en la tierra. También podemos estimularlo con agua. Acá a la derecha, digamos, de la mitad de la imagen hacia la derecha y abajo, tenemos lo que es la cebolla. Estas 3 imágenes sí son, digamos, de producción propia. Al final de la presentación van a tener un montón de páginas web que las he puesto porque es de donde he obtenido las imágenes. Con esto quiero aclarar que no es que yo esté recomendando esa página web o diciendo lean esa página web. Eso es, si ustedes quieren curiosearlas, todo bien, pero no es que les esté recomendando que la vean, simplemente las he puesto por respetar, digamos, de dónde obtuve la imagen. Pues bueno, las de cebolla sí son propias, y fíjense, en la mesada de la cocina, cuando uno pela la cebolla, que corta en general la parte de abajo y la parte de arriba, la pela antes de picarla, la parte de abajo la ponemos en una bandejita mínima con menos de 1 centímetro de agua, les diría, y fíjense que van saliendo como unos pelitos blancos, que estas son las nuevas raíces. Eso fue llevado a un tetrabric, partido al medio, si es de una caja, por ejemplo, de leche o de jugo, o si es de una salsa de tomate, que también vienen en tetrabric pequeño, empezó a echar la hoja, o directamente sembrado a la tierra. Acá vemos, por ejemplo, un cultivo muy simple que se usa muchísimo en la cocina argentina, que pueden hacerlo en tetrabric o en maceta si están en balcón o terraza, o directamente en la tierra. Bueno, también, como les decía, intenté poner algunas malezas que nos dan verdadero dolor de cabeza en el huerto intensivo. Uno es el cebollín, que tenemos varias especies, o sea, a varias especies le llamamos cebollín. Una tiene una flor de muy rico olor, tipo una cebollita incluso, y otro es como un pastito, ¿no?
Bueno, estas dos especies no hacen los estolones como la grama común. Entonces, cuando nosotros estemos deshierbando, sacando las poblaciones de especies vegetales que no deseamos en nuestro cantero, estas plantas, los cebollines, cuando uno tira con la mano y corta, es decir, no saca con el bulbo o con la raíz y con todo, hace como una raíz más fuerte, un estolón o algo, un pelo como duro hacia abajo, 20, 15 centímetros, y hace ahí el bulbo con un montón de dientes pequeñitos, pequeñitos, y cada vez se torna más difícil controlarlo en nuestros canteros. Entonces se los comento porque si ven un cebollín, a veces uno, mientras está haciendo otras tareas en el huerto, tiene ganas de arrancarlo, pero esto es mejor hacerlo a conciencia con una pala y sacarlo bien de fondo para sacar todo el bulbo. Distinto es la grama, lo de arriba, el gramillón, que es por estolones, que todo lo que uno arranca va a ser una planta menos. En cambio acá, cuando uno arranca, está generando nuevas plantas, imagínense. Bueno, esto es en cuanto a los bulbos. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos otro ejemplo. El puerro también es pariente de los ajos y de las cebollas. Fíjense, cuando nosotros cortamos en la cocina la partecita blanca, lo ponemos en agua, incluso estos pelos que, digamos, estas pequeñas raíces blancas con las que vienen de la verdulería van a estar medias secas, las podemos un poco cortar, lo ponemos en agua y vamos a estar estimulando, como vimos en la cebolla, que haga raíces nuevas. Sí, este va a requerir un cuenquito o una cosa un poquito más profunda, en cambio el de la cebolla, les digo, esas bandejitas o de carne o de cualquier cosita que uno compra que venga hoy con una bandejita, con un poquito de borde, ya la podemos ir dejando ahí y automáticamente cuando hace las raíces nuevas las llevamos a la tierra. Esta hay que darle un poquito más de profundidad de agua, ¿sí? El ajo, podemos o no darle agua. Eso depende del sustrato al que lo vayamos a poner. Siguiente. Bueno, y acá vemos todo lo que son las verduras de hoja. Las acelgas, las lechugas, las endivias. Todas estas plantas que nosotros lo mismo, cortamos la base, las lavamos o las cocinamos en el caso de la acelga o las usamos crudas como la lechuga, ese restito, esa parte gordita que ven acá en la foto de la acelga o acá ven un corte de planta de lechuga longitudinal, digamos, de punta a punta, desde la raíz hasta la hoja sin abrir. Cuando nosotros compramos en la verdulería, está como el corte justo en la unión de la raíz de la lechuga. Estas dos partecitas de la planta, todas estas basecitas que vemos en los dibujos, las podemos poner en agua y van a empezar a echar hojas y también algunas raíces más sutiles, no tanto como la cebolla, que primero tira raíces y después las hojitas. Ellas van a empezar a tirar hojitas nuevas y luego unos pelitos blancos que son nuevas raíces. Lo mismo, pasados unos días que hayan echado 4 o 5 hojitas, los podemos pasar a la tierra. Siguiente. Bueno, esto era lo que, si querés dejar un ratito el anterior, Vicky, ahí está. Esto es lo que les comentaba antes. Yo estaba viendo en la compu, por eso no vi. Todas estas bases de estas hojitas son las que podemos poner en agua y cuando hayan hecho 3 o 4 hojitas, las podemos pasar a la tierra. Ahora sí, el apio. Siguiente. Ahí está. Bueno, fíjense el apio, lo mismo, aprovechamos el apio, es buenísimo para un montón de usos medicinales, se hacen jugos de apio,
en las ensaladas, bueno, tiene un montón de utilidades. La base la ponemos en agua y va a ir lo mismo, sacando unas hojitas arriba, y cuando ya tenga como el tamañito que ven en la foto, va a haber hecho los pelitos blancos, lo podemos pasar a la tierra. Siguiente. Bueno, acá pusimos de la selga, la lechuga, y acá la endivia, esta también es casera. Fíjense, la roseta, como esa roseta que queda, la ponemos en agua, ahí está en un vaso de tubo, en la mesada de la cocina por unos días. Cuando uno ve ahí abajo que he echado los pelitos blancos, y también esta ya es otra, ya está plantada, digamos, empezó a hacer hojitas. Yo esta foto de la derecha, con un cuchillo de cocina, una vez que se desarrollen más, lo dividiría en 4, como si fuera un bizcochuelo, y haría 4 plantas. Acá entonces estamos viendo todo lo que serían verduras de hoja. Siguiente, por favor. Bueno, esto es ha sido como un recorrido muy veloz y un poquito con nervios por este tema de que no manejamos hoy muy bien la tecnología. Recuerden que está la remolacha, el rabanito, el nabo, bueno, un montón de especies. Son todas las plantas que salen directamente de la cocina. Les recomiendo que lo prueben, que experimenten, incluso si tienen semillas, si tienen acceso a semillas y tienen ya semillas de todo tipo de las que deseen, hagan esta prueba, a lo mejor en un cantero o en macetas, fuera de la huerta, si la tienen alambrada, cercada, y dejen que estas plantas terminen su ciclo. A lo mejor en estos experimentos las empiezan a probar para ver la planta, para conocerla. Fíjense, yo acá les puse flores, flores de cebolla, flores de zanahoria, flores de lechuga. Déjenlas, y así pueden incluso obtener el tema de sus propias semillas a partir de una reproducción vegetativa. Entonces, esta nueva propuesta que ha surgido mucho en las redes a partir de la pandemia por el tema de que no se podía salir, no hubo la entrega de INTA como en otros años, y bueno, esto de que tuvimos la limitación en su momento en otoño, cuando era la época de siembra ideal, digamos, para todas las de otoño y invierno y las de todo el año, se puso sobre la mesa esta carencia, ¿no? De que no producimos nuestra propia semilla. Salió todo este tema de animarse a reproducir vegetativamente con los restos de la cocina. Pero además yo les invito a hacer como una pequeña reflexión de todo esto, en el sentido de que, digamos, reproducir vegetativamente las verduras nos da independencia en cuanto a la autoproducción de alimentos, pero producir las semillas, que incluso pueden producirse de estas plantas que hagamos vegetativamente, aprender a producir nuestras propias semillas como sociedad, como cultura a nivel colectivo, nos da muchísima soberanía alimentaria. Bueno, este encuentro se llamaba La Huerta sin Semillas, pero tengamos en cuenta siempre que es una carta que jugamos en un momento dado. No podemos tener vida, plantas, comida y todo lo que nos dan las plantas sin semillas. De hecho, en la naturaleza, que es muy sabia, eh, siempre prueba formas nuevas, como la reproducción vegetativa, pero
no descarta nunca la tradicional, que es la por semilla, en las plantas estas, ¿no? En las angiospermas, que son todas las que estamos hablando. En realidad, la reproducción por división es, digamos, de los organismos más básicos. Los unicelulares se dividen y ya tenés dos seres, ¿no? Acá es todo un tema en lo que es la evolución, que siempre la naturaleza va sumando nuevas maneras sin dejar de lado las que ya tiene. Fíjense, los cactus, que en nuestro país y en Córdoba tenemos muchísimos cactus, son muy fáciles de reproducir vegetativamente, pero tienen unas flores hermosas y siguen reproduciéndose por semilla. Por supuesto, disculpen, la población más grande en números de individuos es por reproducción vegetativa, porque de un cactus, de un cardón, de una tuna, cualquier cactus que se les ocurra, cae una hoja y tenemos un ser nuevo. Pero igual la planta madre no deja de reproducir sus semillas. Hay muchas especies que, por ejemplo, el cedrón, el romero, la reproducción por semillas se ha vuelto casi, les diría, anecdótica. Este tipo de reproducción lo vamos a ver en el encuentro que viene con las aromáticas. Vieron que al principio yo puse el artificial acodo, injerto, esqueje, estaca. Todo esto lo vamos a ir viendo más con el tema de las aromáticas. Bien, otra cuestión que quería comentarles es que todo esto que hemos comentado hoy requiere de un sustrato, es decir, una tierra, un sustrato, que es a donde uno siembra, donde uno pone el pedacito este de planta, muy, muy, muy liviano. Entonces, siempre volvemos también a lo mismo, a la base de todo, que fue el encuentro de compostaje y suelo fértil. Porque imagínense que nosotros, ese apio que salía en las fotos con 5 o 6 hojitas hermosas y 4 o 5 pelitos blancos apenas de raíz, cualquier toque brusco, por decirle, ese pelito se desprende. Entonces, estas nuevas plantitas que hagamos a partir de pedazos de plantas de la cocina tienen que ser tratados muy delicadamente, incluso más que los plantines hechos a partir de una semilla. ¿Por qué? Porque es como que nos engañan. Parece una planta grandecita porque va a tener como ese apio, hojitas ya lindas, grandecitas, pero bajo la tierra va a tener muy poquitas raíces y muy sensibles, sobre todo al impacto mecánico, es decir, si se golpean, lo mismo a que no les puede faltar humedad, no se pueden apelmazar, es decir, que esto es como si hiciéramos almacigueras, pero de pedazos de plantas. Entonces, bueno, eh, nosotros siempre en estos talleres que hacemos de bosque, de huerta, de jardinería, en el fondo son intentar, digamos, fortalecer, sensibilizar el vínculo del ser humano con la vegetación, conocerlas, saber cómo son ellas, qué posibilidades tienen y cómo podemos nosotros aprovecharlas y bueno, tener mejor nuestro patio, nuestra comida, nuestros olores, todas estas cuestiones que nos dan las plantas. Y bueno, acá fue una herramienta más. Así que muchísimas gracias. Les pedimos mil disculpas por los obstáculos y las demoras técnicas y los nerviosismos, pero bueno, acá las dudas que quieran preguntarme, no sé cómo vamos de horario. Bien, Sole, son las 5, 6, casi las 6. Si querés te voy leyendo algunas de las preguntas que fueron poniendo en el chat. A ver, empezamos de atrás para adelante. Te preguntan si es posible reproducir el brócoli de esa forma o si es necesario comprar semillas. Bueno, el tema de las coles, todos los que son brócoli, coliflor, encontré un experimento de un repollo, digamos, porque es toda la misma familia,
hecho a campo, digamos, una vez que lo cortó, digamos, lo cosechó, hizo como un truquito ahí y la planta dio de vuelta ay, se me fue, otro repollo. Pero bueno, estas que yo les presenté hoy son las más fáciles de hacer y están más demostrados. Entonces, eh, es cuestión de probar. Bien, otra de las preguntas es sobre la zanahoria. Si dicen, ¿cómo saber cuándo está lista para cosechar? Si tenemos zanahorias. Y si cuando las reproducís por reproducción vegetativa, esa plantita da semillas. Sí, primero, para saber si está lista para cosechar, uno, digamos, ustedes vieron, si ya alguna vez han tenido zanahoria, que la planta sale del ras del suelo y si uno mete el dedito y da como una vueltita alrededor del tallo, ya puede tocar, digamos, la zanahoria gordita. El largo va a haber dependido de cuán suelto sea el suelo. Si uno tiene un suelo muy, digamos, arcilloso, puedes tener zanahorias hermosas, gorditas, pero muy cortitas. Ustedes recuerden que la especie no hace la zanahoria porque es un órgano de reserva para poder justamente florecer y tolerar momentos difíciles. Entonces, si el suelo es arcilloso, la función biológica, por decirlo de alguna manera, de ese órgano va a estar cumpliéndola, pero no nos va a satisfacer a nosotros las cuestiones comestibles. Y sí, todas las plantas que ustedes hagan de reproducción vegetativa, si las dejan, van a terminar su ciclo, van a florecer y fructificar, y por lo tanto semillar. El tema es que si semilla, o sea, si la planta florece, fructifica y semilla, va a haber perdido la zanahoria, porque la planta usa la energía que está almacenada, en este caso, en la zanahoria, para el momento de la floración. Bien, Sole, perfecto. Después te preguntan nuevamente sobre la frutilla. ¿Cuándo es la época y cómo se siembra, si se compra el plantín o la semillita? Bueno, la frutilla es una de las plantas, así como el romero, el cedrón, que prácticamente por por semilla es muy difícil ya. Entonces es muy común en primavera que encuentren, o en otoño, en cualquier momento, porque es un cultivo que tolera muy bien el frío, pero en los viveros suele estar a la venta en primavera, que es cuando la gente más se pone con el jardín, y uno planta, entonces, digamos, trasplanta el plantincito del vivero al patio y lo deja crecer, porque eso seguramente es un plantín hijo, como vimos en la foto o en el dibujo, de un estolón. Entonces, una planta recién hecha. Es difícil encontrar plantas grandes de frutilla. Entonces le damos un tiempo y cuando esa planta, como quien dice, haya agarrado viaje, ya va a empezar a hacer sus estolones y ustedes mismos van a ver cómo ese estolón va por paralelo al piso y en un momento toca el suelo y hace una planta nueva y enraiza. Ahí nosotros cortamos, en realidad puede ser esta división, digamos, del estolón, puede ser en cualquier momento del año. Lo importante es que el plantín esté, digamos, sano, fuerte. Cortás el estolón y haces como si fuera un trasplante común. Hay que evitar que se rompa el pan de tierra, bueno, eso lo vamos a ver en el encuentro que viene con aromáticas, que es muy común, digamos, el tema del trasplante. No sé si... Bien, creo que sí, está claro. A ver, otra de las preguntas. Ana dice que donde tiene el compost, con las cáscaras de papa, batata, zapallo, zanahoria, y están saliendo plantitas. ¿Tiene que trasplantarlas o las deja ahí en el compost hasta que sean más grandes? Te conviene trasplantarlas, sobre todo porque vos al compost le vas a seguir tirando cosas.
supongo. Entonces las vas a tapar y eso las va a terminar matando. Por eso les decía, la compostera muchas veces es una almaciguera natural. Lo que pasa es que a veces yo siempre les invito a que prueben y experimenten todo, ¿no? Pero a veces las papas, por ejemplo, hacen tallos muy largos porque la papa quedó al medio del montón del compost y buscando la luz genera un tallo muy largo y la gente como que le da asco, le da cosa meter la mano, bueno, puede usar guantes de plástico largos o si no le da cosa la pala, pero meter la mano hasta encontrar el bulbo de manera tal que no se le rompa. Si no, con cualquier pedacito de papa que corten o una papa que venga media podrida, que a veces vienen un pedacito un poco feo, una papa que descarten, incluso si pelan grueso, hay gente que pela con el pelapapa y otros que siguen pelando a cuchillo un poco grueso, ya pueden ponerla a enraizar. Entonces, con esto quiero decir que a veces los plantines de papa de la compostera se descartan por el trabajo que significa hacer ese trasplante y por la facilidad que tiene reproducir una planta de papa desde un bulbo, un pedazo de bulbo de la cocina, de tubérculo. Entonces, bueno, todo depende de la situación, pero sí es totalmente viable. Bien. Bueno, Sonia pregunta, ¿cómo se controla el sorgo de Alepo? Que nombraste como maleza. Bueno, mira, hasta los científicos están haciendo esa pregunta, esa pregunta, porque el sorgo de Alepo tiene doble tipo de reproducción. Esto es una especie muy invasora, porque recuerden que el carácter invasor de una especie, perdón, no es solo del siempre verde o de los árboles que uno ve en la vereda, sino que el olmo, el siempre verde. Un montón de especies son de carácter invasor. Por ejemplo, el aloe vera, que les presenté la fotito, el dibujito en la primera imagen, si nosotros vemos comunidades vegetales entre las rocas en arroyos, que son comunidades vegetales muy específicas, esos que tienen culandrillo y musguito y todo eso, lo ocupa totalmente una aloe vera. Esto quiero decir que es un carácter de la planta. Entonces, en el caso del sorgo de Alepo, es un gran problema porque tenemos un montón de pequeños pajaritos que comen las semillas, producen miles de semillas y además tenemos lo que les mencionaba, el rizoma. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Cuando ustedes lo ven que empieza a rebrotar en el momento de la etapa que se llama vegetativa, es decir, que no hizo flor, lo ideal es con un pico, una pala de punta, sacar el rizoma. Es como un cañaveral, hay que irlo controlando como un cañaveral. De esta forma vamos a estar evitando la reproducción vegetativa y a su vez la reproducción por semilla. Incluso les recomiendo que si no pudieran, supongamos, porque realmente es un trabajo duro. Nosotros en una huerta acá en Bella Vista, que es un terreno bastante grande, tenemos caña de 2 o 3 tipos y sorgo de Alepo. ¿Cómo hacemos? Inundamos, o sea, o esperamos que llueva bien en verano, pero por ejemplo ahora regar 2 o 3 días antes, ablandar bien el suelo y con un pico o con una pala de punta, con un pico en el caso de las cañas, y con una pala de punta en el caso del sorgo de Alepo, ir a buscar este órgano de reserva, ya sea estolón en el caso de la caña o rizoma en el caso del sorgo de Alepo. Y cuando vino la época en que la planta pasó de la etapa vegetativa a la parte reproductiva, es decir, empezó a hacer la espiga, como quien dice, cortarla lo antes que pueda para evitar que esas semillitas sean dispersadas por los pájaros. De hecho, aprovecho para comentarles que las cañas, que muchas personas ponen en su jardín porque son bonitas y vuelven arrepentidas a los años buscando desesperadas algo, les cuento que funcionan igual que los pastos. Todos los pastos
Y las cañas, cuando vos cortás, estimulas el crecimiento horizontal, es decir, todos estos estolones que están por debajo de la tierra, lo mismo el pasto. Incluso este dato sirve cuando uno quiere estimular que le crezca el pasto o cuando querés evitar. Por ejemplo, un cañaveral te conviene sacar de a 2 o 3 cañas, tirando el rizoma, que ir y cortar con un machete o con una tijera de podar de esas gordas, todo el cañaveral, porque ahí, cuando vos decís, ay, qué divino, me pasé toda la tarde y despejé mi patio del cañaveral, estás estimulando por abajo que todo venga con mucha más fuerza. Bien, Me fui bárbaro, por las Sole. ramas, perdón, pero todo sí. Bueno, hay varias preguntas sobre el tema de la papa. ¿Cuánto espacio se necesita para cultivar las papas y cuándo también te das cuenta que están listas? Bueno, la papa no se puede ver así con el dedito como la zanahoria, porque son tubérculos que están más profundos. Se cosecha después de la floración, porque no es un órgano que la planta lo aproveche como para florecer, como es el caso de los bulbos, como el ajo o como la zanahoria. Entonces, justamente hay que esperar que pase. Uno planta, por ejemplo, en primavera la papa, crece la papa, una planta, aparte son hermosas, por eso les intenté, fíjense después la vi que les va a mandar la presentación, o busquen por internet, las flores, hay blancas, hay lilas, bueno, cuando pasa la flora, va a crecer la plantita, se va a hacer grande, va a ser la matita, cuando florece, ahí estarían listas, digamos. Después puede ser más o menos, eso ya depende, hay gente que prefiere los papines, hay gente que prefiere las papas. Porque ¿qué pasaría naturalmente? Cuando vuelva el frío, la planta moriría y esos tubérculos están ahí abajo para alimentar el rebrote o nuevas plantas, pero no es para alimentar la floración como en el caso de la zanahoria o la cebolla. ¿Cuánto espacio? Miren, es un cultivo extensivo, digamos. Si yo tengo un patio lleno de papas al fondo, en cualquier lado, pero vieron cómo es hoy YouTube, Internet, van a encontrar trucos de todo tipo para hacer plantas en balcón, para tener cultivos en balcón, para hacer tipo cilindros. Entonces a lo mejor la gente que tiene un patio grande ocupa extensivo, o sea, mucha superficie, pero siembra, por decirlo, una papa en cada espacio. En cambio, hay muchísimos trucos, les invito a que chusmen porque es infinitas las posibilidades, miles de inventos para hacerlo como si fuera en profundidad. Sobre todo, fíjense, en España que se usa muchísimo la papa, si bien es, bueno, es una de los cultivos que tuvo el intercambio, ¿no? Es un cultivo americano, el tomate, la papa, el maíz, pero que en España se han tomado, o sea, son parte de la cocina mediterránea, y como allá la gente no suele tener patio, hay muchísimas páginas para hacer en balcón, en terraza. Y esto lo puede aprovechar la persona que tiene poco patio. Recuerden siempre el consultar páginas que, bueno, la diferencia de un hemisferio al otro y que muchas veces las páginas te hablan de meses. Nosotros tenemos que buscar información con respecto a las estaciones, porque están invertidas con respecto al calendario de los meses. ¿Qué más? Bien, Sole. Tenemos, bueno, te leo ahí algunas más. Sobre los tomates cherry, ¿qué profunda y de qué tamaño tiene que ser la maceta y cuánto sol necesitan? Bueno, los tomates cherry, prepárense porque son gigantes, ¿eh? Pero todo tomatera, digamos, requiere una buena cantidad de profundidad, de 30 a 40 centímetros. Es decir, nosotros en los primeros encuentros, cuando hablamos de la huerta en general, hablamos que para poder cultivar todas las especies que estamos acostumbrados a consumir, necesitamos de 30 a 40 centímetros de profundidad.
y que las especies que menos requieren, como la lechuga, el rabanito, con 15, 20 ya sirven, pero el tomate, sea cherry o no, es una de las que más necesita. Distinto es, perdón, hay también muchas maneras de controlar estos cultivos, es decir, poner alguna, si es en un balcón, por ejemplo, un tacho de pintura, ya te va súper bien, y podés poner alguna, me preocupa más que la profundidad, la mata, porque se hace enorme, entonces hay que irla controlando y atando a lo mejor a esas, contra una pared, a esas como redes que vienen de madera o de alguna manera. Pero digamos que es uno de los cultivos que requiere una buena profundidad, no de los que menos requiere como la lechuga. ¿Algo más me había preguntado? Bien. Y tenemos, bueno, alumnos que vinieron a clases anteriores que preguntan por compost, si se puede echarle ceniza al compost. Creo que ya lo habías respondido alguna vez. Bueno, la ceniza sirve, les comenté de que es un elemento, si tienen mucha, porque se calientan a fuego, digamos, con salamandra, de que se puede ir esparciendo en la compostera como si fuera un azúcar impalpable, perdón, en un bizcochuelo, una cosa que eso es esparcir como un pequeño toque, porque si uno tira una capa de ceniza, estamos generando asfixia, porque se apelmaza y va a consumir toda la humedad del sistema. Sí se usan, porque la ceniza en sí mismo, sí, digamos, le da muchos nutrientes a cualquier mezcla de sustrato que hagas. Si van a hacer una mezcla de tierra, humus de no sé qué, no sé qué de no sé cuánto, porque vieron que hay muchas fórmulas para hacer sustratos livianos, le pueden espolvorear también ceniza. La ceniza, digamos, es un elemento útil en el manejo integral de las plantas para tirar a los canteros, para espantar hormigas, para repeler caracoles. Con respecto a la frutilla va a ser el principal problema que van a tener las hormigas cuando venga la época de las hormigas. Y la pueden espolvorear en la compostera, pero no arrojar una capa de 10, 15 centímetros como si de verde o de seco, porque eso, como les digo, los va a asfixiar. ¿Qué más? Bien. Bueno, y tenemos algunas que ya son de aromáticas, algunas preguntas que se están adelantando a la próxima clase, pero bueno, si querés tenemos 5 minutitos más y las contestás. Dale. ¿Sole? ¿Sí? Bueno, ¿cómo controlar la menta? Ah, Y bueno, después, ¿cómo reproducir por estaca el cedrón? bueno, la reproducción por cedrón es una de las cosas que vamos a ver en el encuentro que viene. Hay muchísimas aromáticas que se reproducen por estaca, y un poco es lo que hemos visto hoy en las verduras de hoja. Nada más que vamos a tener algunos datitos más en cuenta, pero acá se cortan los nudos, vieron que los tallos tienen como lo que se llaman unos nudos, y ahí es donde está el tejido meristemático, que es el que da origen a nuevas ramas, se corta ahí, y nosotros tenemos que lograr, les cuento básicamente, porque es lo que vamos a ver en el encuentro que viene, que células, o sea, que un pedazo de planta que básicamente es conductor me genere un órgano absorbidor, que me dé raíces. Entonces tenemos que lograr que ese pedazo de planta esté vivo, ni se nos seque, ni se nos pudra, hasta que empiece a vivir por sí mismo. Vamos a ver hojitas nuevas y lo mismo que hoy. Vamos a tener si pudiéramos sacar esa estaca de la tierra, vamos a tener 2 o 3 pelitos de raíz. Entonces es muy importante cuidarlas súper bien, porque parecen plantitas, pero en realidad hasta incluso son más sensibles que una planta germinada de semilla. ¿Y cómo controlar la menta? Y bueno, amigo o amiga, es justamente un problemón. Nosotros lo que hacemos es control mecánico, físico, digamos,
hacemos buenas cazuelas, por eso les decía cuando organizamos, hablamos del cerco biológico, de ver cómo se reproducen estas plantas para ver a dónde las ubicamos. A lo mejor en nuestro huerto, en nuestro patio queremos tener mentas, que hay un montón de mentas súper útiles, y bueno, a lo mejor a veces hay esos canteros de ladrillo, de piedra, o en gomas, o en tacho de pintura, porque sabemos que esa especie es así súper invasiva. Hacer buenas cazuelas y empezar a regalar plantas a gente que vive en balcones. Hacer plantas o compostar. Y a la planta madre tenerla siempre controlada, no dejar que se te avance. Bien. O hacer mojitos. Aprovecharla. Repartirla a los vecinos. Exacto, toda la gente que tiene balcón, que vemos que tiene patios con cerámica, porque en un montón de lados es mejor eso y no que no haya nada. O hay personas que no cuidan el jardín, entonces tienen al frente de su casa un cuadradito y bueno, que lo tengan lleno de menta. Quería hacer una aclaración que vos me preguntaste, Sí, pero no sé si es la misma, que dice, las plantitas de zanahoria que hace de la reproducción vegetativa, ¿dan zanahorias o semillas? Dan las dos cosas, dan una nueva planta, exactamente igual a la de la madre. Entonces, la zanahoria es parte de esa planta nueva, va a generar una zanahoria nueva, va a desarrollar la parte vegetativa y luego va a hacer una flor con sus semillas y su frutito. Recuerden que fruto es, digamos, el ovario desarrollado, no el fruto comestible, desde el punto de vista de anatomía botánica. Lo que pasa es que cuando termine el desarrollo, esa zanahoria se va a ver consumido, pero te va a dar una planta entera nueva. Bueno, ¿qué otra? Creo que ya estamos, Sole. Bueno, Susana dice que sus mentas no prosperan. ¿Por qué puede ser? Bueno, una menta que no prospere, la compró del vivero, deberíamos averiguar. La menta es una planta que tolera mucho todo, digamos. Es más bien de media sombra que de pleno sol, no tolera la salinidad, a lo mejor por alguna razón estás en un suelo salino, y no sé si es que no prosperó, que la compró de un vivero y al trasplantarla no prosperó, puede haber habido una falla en el trasplante. Bueno, es algo que comentaríamos si fuera presencial, pero digamos que dicho en cordobés básico, por decirlo, la mente es un yuyazo. Claro. Bueno, los esperamos entonces en la próxima clase que va a ser justamente sobre aromáticas y pueden conectarse con el mismo enlace, igualmente les vamos a estar mandando el mail como siempre o por WhatsApp si les ha llegado. Y nos encontramos entonces en la próxima clase, les agradecemos por haberse quedado hasta el final. Y bueno, y seguimos con estas capacitaciones, los invitamos a seguirnos en las redes sociales para enterarse de los próximos temas. Mañana tenemos una charla sobre objetivos de desarrollo sostenible, la semana que viene sobre paisajismo con nativas, así que bueno, si les interesan todos estos temas relacionados al ambiente, a la naturaleza, a la reproducción de plantas, los invitamos a seguir el Facebook, Instagram y YouTube de la Dirección de Ambiente de la MUNI de Capaz. Muchísimas gracias, Soledad Lescano, bueno, es nuestra ingeniera técnica agrícola y nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias. De vuelta, disculpen los obstáculos de hoy, pero bueno, muchas gracias también por estar, por quedarse, preguntar y bueno, anímense a experimentar de la cocina a la tierra. Bárbaro. Muchas gracias. Buenas tardes.